Hola, ¿qué tal América Latina? Bienvenidos aquí a un programa especial sobre la actual situación que vive nuestro continente. Yo soy Pía Castro, los saludo desde Berlín, Alemania. En la región más desigual del mundo, los ciudadanos han dejado de callar su descontento. América Latina convulsa. Bienvenidos a esta media hora dedicada a las crisis que están viviendo nuestros países. Los detalles. En apenas unos meses, la región vio como Perú, como Ecuador, Chile y Bolivia entraron en fuertes crisis políticas marcadas por protestas callejeras y mucha violencia. En Venezuela, Nicaragua y Bolivia se protesta por falta de democracia. En Chile, en Ecuador y en Haití por falta de oportunidades y más igualdad. ¿Es casualidad toda esta ola de protestas en nuestro continente, en América Latina? Lo analizamos, quédense con nosotros. América Latina está viviendo una situación sin precedentes. Las crisis sociopolíticas que viven muchos países de la región han desatado protestas. Bolivia, Colombia y Chile han presenciado multitudinarias marchas, varias de las cuales se convirtieron en enfrentamientos violentísimos entre la policía y los manifestantes y dejaron miles de heridos y decenas de muertos. En Chile, ni las medidas sociales propuestas por Sebastián Piñera, el presidente, ni el histórico acuerdo político para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet han podido aplacar la ira popular. Bolivia sigue con un gobierno interino y sin una fecha para las nuevas elecciones presidenciales después de la renuncia de Evo Morales, que recordemos fue el pasado 11 de noviembre ante la presión de los militares. Después de que la muerte del joven Dylan conmocionara a Colombia, los manifestantes mantienen la presión contra el gobierno de Duque en marchas pacíficas. El segundo paro nacional registrado esta semana transcurrió de forma relativamente tranquila. Sin embargo, muchos colombianos siguen disconformes con el gobierno y exigen ser escuchados por el presidente Iván Duque. Cacerolazos, marchas e incluso bailes festivos. Miles de colombianos volvieron este miércoles a las calles con motivo del segundo paro nacional en menos de una semana. Con ello, las centrales obreras y los movimientos sociales quieren aumentar la presión sobre el gobierno de Iván Duque. Las demandas son variadas. Los manifestantes piden a Duque cambios en su política económica, una reforma educativa y medidas para frenar el constante asesinato de líderes sociales e indígenas. Algunos ven la movilización como parte del descontento que recorre todo el continente. Es una clara manifestación que Latinoamérica está cansada. Estamos cansados, estamos agotados. Como para que se diera cuenta el presidente que tenemos actualmente de que estamos indignados con todo lo que está pasando con la salud, con lo que es los tiburones, de hecho. Entonces, eso fue más que todo por los indígenas caídos día a día. Yo creo que es el momento de parar para cambiar. Nos tienen que escuchar a las minorías, a los estudiantes, a la clase trabajadora. Tras al menos 4 muertes desde que comenzaron las protestas, en los últimos días había surgido también el temor a que el descontento derive en un estallido social con violentos disturbios como en Chile. El presidente Iván Duque inició el domingo un diálogo nacional para intentar restaurar la calma, pero este no ha arrojado resultados concretos hasta ahora. Duque criticó a los organizadores de las protestas. Si nosotros garantizamos que la protesta se ejerza con plenitud de derechos, eso implica también que no haya obstrucciones ni a la vía, ni a la movilidad, ni al derecho al trabajo. Pero también hemos escuchado a algunos alcaldes que con preocupación han expresado que hay niños que han sido llevados a muchas de estas marchas. En el segundo paro nacional, al menos, el ambiente parecía menos tenso en Bogotá. Bueno, pero nos vamos ahora a un país donde la tensión no baja. El estallido social en Chile cumple 6 semanas que dejan
23 fallecidos. El histórico desplome del peso chileno esta semana agrava una crisis que no ve final. El Banco Central ha realizado la mayor intervención en 2 décadas en el mercado cambiario allí en el país y se agrava, por supuesto, una crisis que entra en esta 6ª semana con disturbios a diario y una policía muy cuestionada. Sebastián Piñera no ha logrado todavía calmar los ánimos de la población y ha enfrentado duras críticas. Las protestas están causando también graves impactos en el turismo y en el comercio por los cortes de carretera, las protestas y los saqueos. Ya son más de 40 días de protestas y la violencia no cede. Chile atrapado en una crispación permanente. Una noche más de disturbios, saqueos e incendios en varias ciudades del país. El presidente Sebastián Piñera no ve cómo terminar el estallido social. La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. Desde el Palacio de Gobierno, Piñera aseguró también que está poniendo todo de su parte para que el país regrese a la normalidad. Llegó el momento de decir basta. El gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho. Pero ninguna de las medidas anunciadas y aprobadas por el gobierno ha conseguido aplacar la ira popular. Ni el incremento de las pensiones básicas en un 50% en los próximos 2 años, ni el histórico acuerdo político para cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. El balance de casi 6 semanas de protestas es devastador. Al menos 23 muertos, miles de heridos y enormes daños para el comercio y la infraestructura pública. El cuerpo de carabineros, la policía chilena, empieza a dar muestras de cansancio y, más grave aún, afronta graves acusaciones por presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos. Organizaciones internacionales presentaron en los últimos días duros informes sobre el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado. Y la justicia decretó este miércoles prisión preventiva para 2 de ellos, acusados de torturar a un menor de 16 años durante las protestas. Muchos manifestantes pacíficos, en tanto, acusan al gobierno de no hacer lo suficiente. Estamos dispuestos a buscar soluciones en conjunto con el gobierno, pero si el gobierno te cierra la puerta en la cara y no te da ninguna luz con respecto a las soluciones que puedan plantear, no hay ninguna manera de negociar ni ninguna luz de lo que si podemos negociar en algún punto. Miles de manifestantes salen día a día a las principales avenidas de Santiago para dejar claro que aún no ven una solución a la crisis. Hace días que Chile cambió. Lo que comenzó con una evasión en el metro derivó en un estallido social, donde miles de personas pedían cambios estructurales. El gobierno intentó frenar la crisis con un cambio en su gabinete, la suspensión del aumento de la tarifa del metro y cediendo en el debate de una nueva constitución en el Congreso, pero también decretó un estado de emergencia y toques de queda en diferentes ciudades, una medida que después fue suspendida, quedando carabineros bajo el control exclusivo del orden público, una policía que ahora es cuestionada por diferentes organismos de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza. Bueno, y les contamos que las protestas en América Latina y el quiebre institucional de Bolivia han sido un tema o han sido temas discutidos en la política alemana. Los expertos en política exterior y diputados que siguen de cerca nuestra realidad han sido claros en sus posiciones. Aquí algunas voces importantes de los distintos partidos políticos en Alemania. Los partidos alemanes miran con preocupación la situación en Bolivia. Peter Weiss es parlamentario cristiano-demócrata y jefe del grupo Latinoamérica de la CDU en el Bundestag. El diputado confía en la pronta resolución de la crisis y tiende la mano al gobierno interino en la organización de nuevos comicios. A pesar de todos los desencuentros que ha habido últimamente, soy optimista y creo que Bolivia encontrará el camino hacia la democracia a través de nuevas elecciones, nuevo gobierno y nuevo parlamento. Lo más importante que podemos hacer es ayudar en la organización de nuevos comicios y hacer de observadores internacionales y mejorar así la confianza de los bolivianos. Una posición similar comparte el socio minoritario de coalición en el gobierno alemán. Los socialdemócratas del SPD ven en la nueva convocatoria electoral la única salida al bloqueo en Bolivia.
Espero de veras que el partido que estaba en el gobierno y el partido opositor que ostenta el poder provisional, que es una formación muy conservadora, alcancen un mínimo consenso para ir a nuevas elecciones. Esa es mi esperanza. El hecho de que Morales haya aceptado no concurrir como candidato impulsa un nuevo liderazgo en el MAS y puede dar pie a la pacificación y la reconciliación. El principal partido de la oposición en el Bundestag apoya la salida del poder de Evo Morales y va más allá. La formación de ultraderecha ve en Bolivia un caso comparable al de Venezuela. No se puede ver el caso de Bolivia como un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso que se ve en otros países de Latinoamérica o también en Líbano, y que básicamente consiste en que el pueblo expresa una resistencia contra el sistema dominante. Igualdad si se trata de Maduro en Venezuela o de Morales en Bolivia. El gobierno interino de Áñez recibe el apoyo sin fisuras del Partido Liberal. El FDP cree además que Alemania debería tener una posición más definida en la crisis boliviana. Alemania respalda este gobierno interino, es cierto, pero además Alemania tiene que estar claro con este gobierno interino y decir a este gobierno que su deber principal no es seguir su propia agenda, sino es la organización de nuevas elecciones. O sea, hay que tomar en cuenta que se trata de un gobierno interino. Tan solo el partido de la izquierda se posiciona claramente en contra del poder provisional. Simone Barrientos, miembro del Grupo Parlamentario para los Países Andinos, habla abiertamente de un golpe de Estado. Hay que replanteárselo. Una mujer que representa un 4% del Parlamento es la jefa del gobierno. En Alemania ni siquiera estaría dentro de la Cámara. ¿Cuán legítimo es su mandato? Esa es la pregunta clave. El Ministerio de Exteriores alemán reconoció la semana pasada al gobierno interino de Janine Áñez. Berlín asegura que vigilará que la líder conservadora cumpla con el llamado a nuevas elecciones, pero no oculta su preocupación y reitera el llamado a la moderación y a la paz en Bolivia. Y para hablar un poco sobre la posición de la Unión Europea y de Alemania, aquí lo ven, está el diputado del Partido Liberal alemán, Konstantin Kuhle, que está encargado de temas de política exterior, y qué suerte para mí y para nosotros que hable también español. Bienvenido a Deutsche Welle. ¿Es casualidad toda esta ola de protestas en América Latina? ¿Qué dice usted? Bueno, no es casualidad. Claro que los jóvenes, sobre todo en todos los países afectados por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales, pueden observar lo que está pasando en los demás países. Así que ven los precedentes y los están tomando como una inspiración. Eso es lo que han dicho la gente que estaba en la calle en Colombia. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que hay problemas muy específicos en todos los países afectados. Por ejemplo, la Constitución en Chile o el Acuerdo de la Paz en Colombia. Le pregunto esto porque hay muchos críticos y muchos expertos que dicen que las protestas vienen en parte lanzadas desde Rusia para desestabilizar la región. Bueno, la influencia rusa sí existe, por ejemplo, en la Unión Europea. La podemos observar en Venezuela también, y por lo tanto hay que tomarla en cuenta también si hablamos de la situación en los demás países. Hay que tener cuidado, pero hay que saber también que no es la única causa y que hay problemas muy específicos, muy graves en los sistemas políticos en los países afectados que no son causados por Rusia. Le pregunto esto nuevamente porque vemos la discusión como es en la Unión Europea y como es en Alemania, que las campañas desestabilizadoras de Rusia, esto se discute mucho aquí sobre las elecciones en Estados Unidos, la influencia de esta desestabilización en el Brexit. Cambridge Analytica también es una gran discusión, pero no se discute directamente la influencia de Rusia en América Latina. ¿Por qué? Bueno, por la causa geográfica, primeramente, porque está muy lejos Latinoamérica desde Rusia, y mucha gente se está preguntando por qué deberíamos tomar esto en cuenta. Pero Rusia, sin embargo, tiene un interés económico, tiene un interés de dominar el debate público a nivel mundial, también por medio de América Latina, y por eso es un debate que hay que tener aquí en Latinoamérica también. ¿Es un tema que a usted, por ejemplo, le preocupa como diputado? Porque me pregunto cuáles son los objetivos, por ejemplo, de Alemania.
O quizás voy un poquito más allá y pregunto de la Unión Europea, específicamente en América Latina, donde este año se ha hecho muchísimo hincapié de unir estos lazos que nos unen entre estos dos continentes. Bueno, la Unión Europea debe tener una voz unida en cuanto a la situación en Latinoamérica. No puede ser solo España que está formando la posición de la Unión Europea. Deben ser todos los países afectados. Por lo tanto, los demás países de la Unión Europea y la Unión Europea en sí debería reconocer a la presidenta encargada de Bolivia. Por lo tanto, deberían llamar a protestas pacíficas, a sistemas de diálogo en todos los países afectados. Muy bien, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y por estas aclaraciones. Konstantin Kuhle, del Partido de los Liberales en Alemania, aquí lo ven. Y nos vamos nosotros ahora rápidamente a Colombia, un país indignado por la corrupción de las élites políticas, un país indignado por la muerte de este joven. La semana en Colombia estuvo marcada por la muerte del joven Dylan Cruz, de 18 años, golpeado el sábado en la cabeza por una bomba aturdidora lanzada por el escuadrón antidisturbios de la policía. Dylan se ha convertido ya en un símbolo de las protestas en Colombia. Tras conocerse la muerte del joven, decenas de ciudadanos mostraron su duelo haciendo un altar improvisado. La tristeza y el rechazo era generalizado. Desafortunadamente Colombia se está volviendo conformista con lo que está pasando, no lo tenemos que dejar pasar. Vuelvo y lo digo, si tenemos que llegar al punto que llegó Ecuador, Chile y Bolivia, lo vamos a hacer. Colombia resiste, Colombia se cansó de toda esta corrupción. Hay una indignación nacional por la muerte de Dylan Cruz, pero también hay una indignación nacional por la respuesta que el gobierno desde el 21 hasta anoche le venía dando a las peticiones del paro y a sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro. Los delegados del Paro Nacional entregaron el martes al presidente un compendio de 13 puntos, entre los que destacaban las mejoras de las condiciones para los campesinos y el fortalecimiento presupuestal para la educación. Pero tras pasar más de 3 horas de reunión, los sindicatos no aceptaron el diálogo ampliado propuesto por el presidente Iván Duque, abandonaron la mesa de diálogo y anunciaron una nueva jornada de paro nacional. Esperamos que mañana sea una jornada masiva, alegre, dinámica, pero contundente, rechazando todo lo que aquí hemos señalado. Por su parte, el presidente Iván Duque anunció una serie de medidas en respuesta a los reclamos de la ciudadanía, como 3 días sin IVA, costos bajos en salud para jubilados y un programa de empleo joven. El día de hoy hemos iniciado este proceso de conversación. Estamos ahora desarrollando otra reunión donde queremos seguir escuchando a distintos sectores. El paro nacional de este miércoles estuvo marcado por la muerte del joven Dylan. Organismos de derechos humanos rechazaron el presunto uso excesivo de la fuerza pública y reclamaron al gobierno colombiano adoptar medidas para que estas situaciones no se repitan. Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Esa es la frase pronunciada por miles de colombianos este martes, herido por el polémico cuerpo antidisturbios, que son fuerzas de seguridad que tenían durante más de 50 años, recordemos, un énfasis en combatir la guerrilla. En Chile, la policía también reprimió, tanto que Human Rights Watch, en su duro informe, habla sobre graves violaciones de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. También hay un total de 232 personas que han perdido un ojo o sufren problemas oculares después de las manifestaciones. Para las víctimas de la represión, la responsabilidad de sus heridas tiene un nombre: Sebastián Piñera. La acusación de un grupo de personas con heridas oculares causada por los agentes del Estado va directamente dirigida contra el presidente chileno. Más de 230 personas sufren graves lesiones debido a disparos con perdigones o balas de goma. Perdí la visión total y recién el jueves pasado me pudieron sacar el balín. Ahora también me sacaron el ojo y voy a tener que ocupar una prótesis. Eso para toda la vida.
La querella, que se formalizará próximamente, apunta al presidente Piñera como responsable directo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas presuntamente durante las protestas. Un informe de Amnistía Internacional habla de uso letal de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes. Estos no piensan quedarse callados. Perdí la visión de mi ojo, no tuve estallido ocular, pero no puedo ver, no veo ni luz, ni sombra, ni nada. Por manos del Estado y por dirección del presidente, que les dio a esto la atribución de hacer lo que quisieran, a militares y carabineros. Desde Carabineros aseguran que cada caso debe ser investigado. Según su vocero, hay cerca de 1.900 policías lesionados por impactos de bombas Molotov y objetos contundentes. Faltan recursos y el agotamiento tras 6 semanas de protestas, aseguran, merman sus capacidades. Los hechos de violencia que está viviendo Carabineros, me refiero a este enfrentamiento que vive con esta turba de gente muy violenta, nosotros no lo habíamos vivido nunca. Entonces es complejo poder actuar, sumado al cansancio, al agotamiento del carabinero, que es otro tema para poder estudiarlo posteriormente. Llevamos casi 40 días donde los carabineros están trabajando 15 horas diarias, sin descanso. Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón. La protesta ya se ha cobrado la vida de al menos 23 personas y centenares de miradas rotas. Bueno, también en Bolivia se investigan posibles abusos y violaciones a los derechos humanos de manifestantes y movimientos sociales. Para ello, en el país andino se encuentra una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por este motivo, la presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, ha tenido que ceder ante las críticas por el decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad penal durante los operativos antidisturbios. El gobierno ha dejado sin efecto un decreto que otorgaba inmunidad a los militares que intervinieron durante las jornadas de protesta. Nuestra reportera en La Paz recuerda el desarrollo de estas protestas desde las elecciones del pasado 21 de octubre. Veamos, vamos a Bolivia. 4 fueron los factores que llevaron a la renuncia de Evo Morales: movilizaciones, un motín policial, sugerencias de renuncia de las Fuerzas Armadas y una auditoría de la OEA. En un referéndum, la mayoría de los bolivianos le dijeron no a una nueva reelección de Evo Morales, pero se presentó a las elecciones y se declaró victorioso. Se escucharon denuncias de fraude electoral y la población reclamaba por el conteo lento de los votos y se desató una ola de protesta. Morales los acusa de intento de golpe de Estado. En el cómputo oficial gana Evo, pero en las calles se masifican las movilizaciones. Por un lado pedían la renuncia y por otro exigen respeto a la victoria. La OEA confirmó el fraude electoral y Evo Morales renuncia y sale del país. Asume como presidenta Yanina Áñez. 10 días después promulga la ley para nuevas elecciones. La crisis en Bolivia dejó 23 muertos y varios heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora investiga y recibe testimonios de las víctimas para analizar la situación de los derechos humanos en el país. Y seguimos con la situación de los derechos humanos y queremos analizarla aquí en el estudio con él. Aquí nos ven con Antonio Lanza, que es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hubo en Chile violación de derechos humanos, lo dijo Human Rights Watch, se está investigando en Bolivia. ¿Para usted hubo violación de derechos humanos en Bolivia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual forma parte de mi oficina, la relatoría, participó de 2 visitas técnicas, tanto en Bolivia como en Chile. La evaluación preliminar, porque vamos a seguir y vamos a tener una visita más larga ahora en enero, la evaluación preliminar es que hubo uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos en ambos casos. Y bueno, vinculado justamente a la respuesta del Estado, la fuerza de seguridad en materia de protesta, donde hubo, en el caso de Chile, muchos lesionados, muertos, más de 20 muertos en ambos casos, y también muchísima gente herida y lesionada en tórax y en los ojos, lo cual quiere decir que hubo una intención, digamos, de dañar por parte de las fuerzas de seguridad. Señor Lanza, las fuerzas, por ejemplo, ¿no? Las fuerzas de seguridad de Colombia tuvieron como objetivo durante casi 60 años acabar con la guerrilla. En Chile, la dictadura y la represión de Pinochet, me imagino que también dejó sus marcas en las fuerzas de seguridad. ¿Somos víctimas de nuestra propia historia? ¿Son las fuerzas de seguridad víctimas de nuestra propia historia?
Absolutamente. En general, la protesta en América Latina se la ve como una amenaza al orden público, a la seguridad nacional o la posibilidad de desestabilización, y no como una forma de manifestar o de expresar el deseo de un cambio o de demandar algo, ¿no? Y la falta de capacitación de nuestras fuerzas de seguridad para tratar a la protesta, facilitarla, encauzarla y no dispersarla o agredir a los manifestantes, a quienes protestan, ha generado un círculo de violencia por el cual también muchas veces algunos grupos van a enfrentarse también con la fuerza de seguridad. La falta de memoria y de verdad, de justicia en muchos casos, la impunidad de los crímenes de las dictaduras y del autoritarismo que todavía persiste en la región, creo que es uno de los factores que alienta esta actuación de la fuerza de seguridad. ¿Y por qué esa impotencia, el mal manejo de nuestros gobiernos en el momento de tomar la decisión de mandar a las fuerzas públicas o las fuerzas de seguridad hacia la calle, inclusive con toques de queda, estados de emergencia? ¿Por qué esa impotencia, esa falta de entendimiento? Bueno, creo que tiene que ver con algo más profundo, y es con la inequidad que hay en muchos casos. Muchas veces los reclamos son realmente legítimos, pidiendo democracia, solicitando igualdad, acceso a la educación, a la salud, a los distintos bienes sociales, y creo que cuando no hay respuesta, la respuesta pasa a ser la represión, en lugar de agotar las vías del diálogo y de la participación y de generar cambios, que es lo que realmente está pidiendo nuestra generación. Las generaciones actuales quieren una democracia en América Latina, pero también quieren condiciones de igualdad y de acceso a la educación y a otros bienes, ¿no? Por supuesto que estamos muy orgullosos de nuestras democracias en América Latina, pero cuando vienen elecciones, usted es uruguayo, empezamos todos a temblar cuando vemos estos resultados que son tan a veces preocupantes, otros no, cuando hay tan poca diferencia. Entonces, hábleme de la desinformación de los procesos electorales. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es el próximo reto que tenemos en América Latina sobre este tema? Bueno, muchísimo. Somos democracias al fin jóvenes, con 30 años y no más de ciclos democráticos continuos, y la polarización que hay hoy en las redes sociales, la viralización de información falsa, también ha impactado en la región, en América Latina, y creo que necesitamos, educación y capacitación desde los primeros años de educación formal, pero también los medios de comunicación tienen que jugar un papel más activo respecto a informar a la población, las autoridades electorales, que muchas veces no informan correctamente de cuáles son los derechos de las personas a la hora de votar, y por último también las empresas de plataforma, las empresas de Internet, que se han convertido en el foro público virtual y que muchas veces hasta ahora no habían tomado medidas decisivas para justamente favorecer a los medios de comunicación y no a quienes diseminan noticias falsas, o tampoco para bajar y dar de baja a cuentas y bots falsos que muchas veces se utilizan para influir en la elección y para agredir a quienes ejercen la libertad de expresión, ¿no? Edison Lanza, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Deutsche Welle. Gracias por la invitación. Bueno, y cerramos este informativo especial sobre los tiempos convulsos que vive América Latina. Gracias por acompañarnos y los dejamos con estas imágenes. Gracias. Creo que va a seguir hasta que el gobierno nos escuche, y yo estoy dispuesta a seguir con mis hijos protestando los días que sean necesarios.